Buenos días, buenos días, buenos días. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Ya recuperado de una gripa bien fuerte que tuve. La experiencia que me dejó la gripa es que tengo que aplicarme la vacuna. ¿No? Las vitaminas no funcionan. Muchas gracias por sus oraciones, gracias por sus oraciones. Sabía que tenía una familia que me iba a respaldar en estos momentos, y muchas gracias al pastor por haber cubierto la clase del domingo pasado y haber dado una magnífica lección acerca de la doxología, con que termina el capítulo 11 de Romanos. Vamos a continuar hoy con el capítulo 12. Vamos a comenzar el capítulo 12, y hoy esencialmente nos vamos a referir a los versículos 1 y 2, esencialmente a estos dos versículos que creo yo que son demasiadamente importantes para lo que es la vida cristiana. El título es La vida cristiana, y entonces vamos a comenzar hoy con nuestra lección número 49, en Romanos capítulo 1 y 2. Entonces dice, vamos a leer entonces estos dos versículos, pero antes de eso vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, a quien acudimos en cada mañana, a cada momento, no solo con el objetivo de pedir tu protección y tu bendición, sino especialmente con el objetivo de alabarte y de decirte y expresar lo maravilloso que tú eres, Padre Santo, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor y bondad por todos nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de que no lo merecíamos, Señor, tú has dado tu Hijo unigénito para que nosotros, Señor, establezcamos una comunión contigo, Señor, y alcancemos la salvación eterna, el regalo más precioso que hemos podido tener. Gracias, Padre, por ello, y te pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea, Señor, tu Santo Espíritu enseñándonos tu verdad, Padre Santo. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos entonces. El versículo 1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Estos son los dos versículos, y hoy vamos a sencillamente a seguir uno por uno. Dentro de estos dos versículos hay esencialmente 6 grandes ideas, 6 grandes puntos que Pablo hace y que hoy vamos a considerar. Entonces vamos a dividir estos dos versículos en las siguientes partes. La primera parte es esta: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. La segunda es que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Número 3, que es el culto racional de ustedes. El número 4, y no se amolden a este mundo. Número 5, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y número 6, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Estos son los 6 partes en que hemos dividido estos dos versículos. Entonces la primera parte dice
Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Lo primero que notamos aquí es por tanto, como consecuencia, por tanto, como consecuencia, después de que Pablo había expuesto de una manera magnífica la doctrina de la salvación, el plan de Dios de salvación, ese monumento tan grandioso teológico que él construye en los capítulos del 1 al 11, que comienza precisamente hablándolos acerca del gran problema de la humanidad, acerca del pecado, y seguido luego hacia el versículo 5 y 1 acerca de lo que dice, por tanto, ahora hay una justificación que no es por la ley, y habla acerca de la justificación, y luego la misericordia y de la gracia y de la salvación, esa magnífica libro que es el libro de Romanos. Después de estos 11 capítulos que Pablo desarrolla y que termina con la doxología, después dice por tanto, por consiguiente, es como una cadena, por tanto, una cadena que se continúa. Esos capítulos 1 y 11 llevan a una respuesta, ese edificio teológico lleva a unas consecuencias. Y esas consecuencias, entonces, que llevan esos capítulos, va a ser la de una respuesta de la vida cristiana de obediencia. Por tanto, hermanos, ya que ustedes han visto todo el plan maravilloso de Dios para salvación, ¿cuál es la respuesta? La vida cristiana de obediencia. Pero igualmente después ven ustedes que dice les ruego por las misericordias, les ruego. Que la misericordia, pero ¿cuáles son las misericordias de Dios? El mismo plan, ya Pablo las había planteado, las misericordias de Dios están en el capítulo 1, vamos. Son las misericordias, es la gracia, es la salvación por fe, es la salvación por gracia, es la salvación creyendo en Cristo Jesús. Todas estas misericordias, porque además, como ustedes vieron aquí en una de las lecciones, ¿qué es el plan de salvación? El plan de salvación ha sido solamente posible en la medida en que Dios haya tenido misericordia. Si Dios no hubiera tenido misericordia, no había habido ningún plan de salvación. Esa misericordia está contenida, todas esas misericordias están contenidas en todos esos capítulos 1 al 11. Y les ruego que de acuerdo con esas misericordias, como consecuencia de esas misericordias, deban de llevar una vida cristiana de obediencia. Pablo, a partir del versículo 12, Pablo va a dedicarse a lo que es la consecuencia, las razones prácticas de esa vida, de esa doctrina teológica abstracta, pero que ahora va a plantearla en un sentido práctico, las consecuencias prácticas. Entonces, todo esto, la vida cristiana es una vida cristiana que debe marcarse en estos parámetros, en el parámetro de que llevo una vida cristiana como consecuencia de la misericordia de Dios. Es decir, en otras palabras, Pablo no nos está diciendo, haz esto y vives. Eso no es lo que Pablo nos está diciendo. Haz aquello, obedece para que seas salvo, haz buenas obras para que seas salvo. Eso no es lo que está planteando acá, sino completamente lo diametralmente opuesto. Es decir, si te he dado la vida, si Dios te ha dado la salvación,
y ha dado a su hijo por ti, entonces ahora haz esto como consecuencia. Entonces es una vida de obediencia como producto de esa misericordia. Y esto hay que repetirlo y repetirlo, y la Biblia lo repite en cantidades de lugares, porque siempre hay una persistencia del ser humano a explicar las cosas al contrario. Siempre hay una persistencia del ser humano a explicar la salvación como un producto de su esfuerzo. Esa persistencia humana es permeable en todo, y por esa razón en la Escritura hay demasiada cantidad de lugares donde entonces se muestra lo contrario, es por la misericordia. Porque si nosotros llevamos una vida cristiana que no es basada en la misericordia, entonces sería lo contrario. Vamos a llevar una vida cristiana por temor. O llevamos una vida cristiana por agradecimiento a Dios, o llevamos una vida cristiana por temor. Esas son las dos vías. Y ustedes saben que la vida cristiana llevada por temor no es la vida que se plantea en la Biblia. Obedecemos por gratitud nosotros. Nosotros no obedecemos por temor. Acuérdense que cuando nosotros llevamos una vida por temor, es una vida cristiana que es contradictoria y que es una vida infeliz. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el temor, si nosotros solamente obedecemos por temor a Dios, ese temor nos desgasta. Cuando nosotros pensamos en que hacemos algo por temor y hacemos una cosa grande y comenzamos a hacer cantidades de cosas por temor a Dios, llega el tiempo en que poco a poco nos vamos cansando de hacer eso porque lo estamos haciendo por temor y no por convicción. Y ese temor nos va gastando poco a poco. Y llegará un punto en que entonces vamos a estar tan gastados que vamos a sentirnos indiferentes. Nuestra actitud ante Dios va a ser de indiferencia, como sucede con muchas personas que han sido cristianas y a lo último se vuelven indiferentes, ya no les importa, sea lo que sea. Pero la razón es porque ese evangelio, esa vida, ha sido una vida basada en el temor de Dios. Y esa vida así no es una vida que se puede llevar. Porque además también el temor genera problemas con el arrepentimiento. En la medida en que yo, cuando actúo y hago algo que creo que no es correcto y pido perdón a Dios y me arrepiento, pero llega un momento en que estoy pidiendo tanto perdón a Dios y tanto por tantas cosas que yo al final no sé qué son las cosas que estoy haciendo buenas y qué son las cosas que estoy haciendo malas. No puedo yo realmente establecer un punto en el cual está lo bueno y lo malo. Y entonces ese es un problema porque yo al final no sé de qué arrepentirme. Y entonces entra confusión. Y otro punto también que quiero señalar aquí es que cuando nosotros llevamos una vida cristiana basada en el temor, tenemos problemas con la misma vida. Tenemos problemas con la misma realidad. Porque la realidad de nosotros como cristianos es una realidad en el cual, por ejemplo, el sufrimiento no se desecha para nada. Pero cuando nosotros entendemos que llevamos una vida por temor y el sufrimiento no le vamos a dar el entendimiento y la explicación correcta, sino que vamos a entender el sufrimiento como un castigo duro por parte de Dios. Y comenzamos a entender a Dios como un Dios castigador, como un Dios que nada te pasa, que está detrás de ti para castigarte. Y entendemos el sufrimiento también como una manera en que nosotros decimos: ¿dónde estás, Dios? Me has abandonado. Mira, estoy sufriendo.
siendo que no estás conmigo. Entonces hay un entendimiento del sufrimiento completamente erróneo. Miren ustedes entonces aquí cómo lo que Pablo nos pide y nos llama es a vivir para Dios. Pablo nos llama es a amar a Dios, a obedecer a Dios. Nos llama a deleitarnos en la palabra de Dios, en su voluntad, a deleitarnos en su ley. La vida cristiana es una vida cristiana que la basamos en la misericordia de Dios hacia nosotros. Y por eso es que obedecemos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Una vida cristiana como consecuencia de la doble gracia, como bien decía y leían esta semana Calvino. Calvino hablaba de la doble gracia. Es interesante. Él decía entonces que hay una gracia de Dios para salvarnos. Pero hay otra gracia de Dios para presentarnos ante Él perfectos. Es otra gracia. La gracia que nos da Dios. Precisamente os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que lleves una vida agradable a Dios. Es la gracia. La gracia en el día en que nosotros vamos a presentarnos ante Dios perfectos, sin mancha, sin pecado, porque ya nuestro Señor Jesucristo ha cubierto con su sangre y ha pagado por los pecados. Y estamos vestidos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Bien? No, Fernando, solo para pedirte que aclares cómo se utiliza el término temor en el Antiguo Testamento, en cuanto al temor a Dios. Porque hay pasajes, sobre todo en la literatura poética, como Eclesiastés, de teme, en esto se resume toda la sabiduría: teme a Dios y guarda sus mandamientos. O Proverbios 1 que dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, para que aclares en qué sentido lo dice el Antiguo Testamento y en qué sentido lo estás diciendo tú. Sí. Esencialmente en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y porque nosotros, excelente, porque nosotros como cristianos tenemos temor a Dios también. ¿Sí? Tenemos temor a Dios. Hay un libro maravilloso acerca del temor a Dios que lo podemos resumir en lo siguiente: el temor a Dios para nosotros los cristianos, ¿sí?, es el temor basado en la grandeza de Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo veo la grandeza de Dios, todo lo poderoso que es Dios, cuando yo conozco a Dios y veo sus misericordias y todo lo que Él ha hecho, yo tengo reverencia por Él. Yo sé lo que es Dios, que Dios es Dios, omnipotente, poderoso, pero también amoroso, personal. Y eso me llena a mí de temor, de tal manera que cuando como Isaac cuando estaba frente a Dios, ¿él qué hizo? Reverencia. Moisés se postró, ¿sí?, mostrando ese temor. Es un temor que nosotros lo basamos no en un Dios castigador, sino en un Dios que es tan poderoso y al mismo tiempo tan personal. Ese es el temor, ¿sí?, del que nosotros hablamos. Y ese temor a Dios nos hace sabios. Ese temor a Dios nos hace sabios, como dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, igualmente, es eso. Y el temor a Dios también hace que nosotros sepamos que Dios es Dios y no nosotros. Que hay una distancia entre Dios y nosotros. Que esa distancia es para guardarla. ¿Sí? Que hay un Dios celestial, omnipotente, misericordioso, pero que es Dios al cual yo le guardo la reverencia, ¿sí?, y al cual yo honro y le doy la gloria y el poder por siempre.
Es eso también que la Escritura nos plantea en cuanto a lo que es eso. ¿Sí? Número 2, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Número 2, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero cuando yo leí este versículo, que presenten sus cuerpos como sacrificio, me llamó mucho la atención. Presenten sus cuerpos como sacrificio, ¿sí? Me llamó bastante la atención. ¿Cómo es esto de que yo tengo que presentar mi cuerpo como sacrificio? ¿Sí? Y que por tanto, como Dios me ha dado la salvación, entonces yo tengo que presentar mi cuerpo como sacrificio. En cierto sentido, esto es una metáfora y llama la atención que Pablo se refiera a esto de sacrificio, porque precisamente en el Nuevo Testamento todo este sistema de sacrificio del Antiguo Testamento ha sido casi que completamente superado. Pero esencialmente esto es tan interesante porque en realidad no se ha superado completamente, ¿saben? El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento no queda completamente borrado con el Nuevo Testamento. No sé si estaré diciendo cosas equivocadas, pero digo al Espíritu Santo que no. Pero hay una prolongación del sistema de sacrificio en el Nuevo Testamento, pero que es distinta, pero que ya se vislumbraba desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito de esto acerca de eso. Entonces, ¿qué es esto de presentar como sacrificio? De presentarme como sacrificio. Dios me ha salvado, la misericordia de Dios, y entonces es como una metáfora en el cual Pablo está diciendo, oh, Dios te ha salvado, Dios ha tenido misericordia, tú estás aquí en el templo, mira el altar de sacrificio, pon tus ojos en el altar de sacrificio, te está diciendo Pablo, y después de que veas dónde está el altar de sacrificio, dirígete hacia allá y ponte como sacrificio. Tú vas a hacer el sacrificio. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que él está diciendo. Y todavía mucho más en estos tiempos en que todo el sistema del sacrificio era algo muy práctico, algo muy real en esa sociedad, ¿no? Hoy en día pues, todo esto pasado. Pero ¿no les parece algo como bien radical de que Pablo diga, haz y ponte como tú vas a hacer el sacrificio? Tú eres la ofrenda de sacrificio. En realidad es eso. Y vamos a explicar por qué. El sistema de sacrificio está contenido sobre todo en el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Esencialmente en el libro de Levítico, en esos 7 capítulos, se desarrolla todo lo que es el sistema de sacrificio, el sacrificatorio del Antiguo Testamento. Hay muchas otras partes, pero concretamente esta, sí. Ahora, yo les voy a presentar aquí un cuadro de lo que fue ese sistema de sacrificio, ¿sí? Este cuadro nos muestra los principales sacrificios dados en el Antiguo Testamento. Son esencialmente 4 sacrificios. Esencialmente son 4 sacrificios. ¿Sí? Habían otras ofrendas más, habían otros sistemas de ofrendas más, pero esencialmente son esos 4. El primer tipo de sacrificio era el holocausto, olá, en el cual se permitía sacrificar animales como novillos, carneros, cabras y palomas, y el propósito de ese sacrificio era la expiación general y entrega a Dios.
era esencialmente un sacrificio, un sistema de sacrificio que se hacía cada año, ¿okay? Por la expiación. El segundo es la ofrenda de paz, Shalamim, ¿sí? Ustedes saben Shalamim, paz, ustedes saben la palabra, ¿cómo se dice paz en hebreo? Shalom. Shalom, ¿ya? Entonces Shalamim. En esta ofrenda de paz se sacrificaban animales como novillos, ovejas y cabras, y el propósito de ese sacrificio era el propósito de acción de gracias, el de consagración y devoción. Luego el número 3 es la ofrenda por el pecado, Shatat, en el cual se permitía sacrificar animales como novillos, cabras, corderos y palomas, y el objetivo de este sacrificio era la expiación por pecados no intencionales. Y el número 4 es la ofrenda por la culpa, Asham, en el cual aquí era bien limitado porque solamente se permitía sacrificar animales a corderos sin defecto. Corderos sin defecto. Y el objetivo y el propósito de este sacrificio era la restitución por ofensas específicas contra Dios o el prójimo. Contra Dios o el prójimo. Estas son las 4 más importantes. Ahora viene aquí una pregunta. Cuando Pablo dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio, ¿a cuál de estos sacrificios Pablo más o menos se estaba refiriendo? ¿O cuál de esos 4 sacrificios más o menos es similar, parecido a lo que Pablo está exigiendo de nosotros? El número 1, el número 2, el número 3 o el número 4. El holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la culpa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de esos 3 es como similar? Porque no es idéntico. Similar, que se parece a lo que Pablo nos está diciendo que hagamos. La número 4. La número 4. Okay. Para mí es primero. Para mí la 1 también. Para ti, La 1. la 1. Ajá. Elizabeth dice que la número 4. La 1. Yo pensé en La 1. Tú dices la 4. Sí. Ok. Nadie dice la 3. Yo digo la 3. Tú dices la 3. Bueno. Y entonces, realmente, si Pablo está diciendo que yo debo presentar como ofrenda, ¿será porque yo tengo que pagar por mis pecados? No. ¿Por qué? Porque ¿quién pagó por mis pecados? Cristo pagó por mis pecados de tal manera que si yo me ofrezco como sacrificio, no es para pagar por mis pecados. Por lo tanto, de acuerdo con eso, el número 1 no es, el número 3 no es y el número 4 no es. Entonces la que queda la 2. La que queda en la 2. Pero es que el holocausto se ofrecía diariamente a la puerta del altar y el de ofrenda de paz venía de vez en cuando. Sí. Pero era para pagar los pecados. Esta era por pecados, esta era por pecados. Y si Pablo dice que yo como cristiano tengo que sacrificarme para pagar por mis pecados, pues no hace ningún sentido. Porque ya Cristo pagó por mis pecados. Entonces, sí, ¿estamos de acuerdo, Lisa? Sí, la verdad, la paz es lo que resume todo lo que uno necesita. Entonces, ¿cuál queda? La 2. La ofrenda de paz. Pablo entonces Pero nos está no diciendo. era una entrega total. ¿Esta? No, esa no era una entrega total porque parte le pertenecía al sacerdote, parte le pertenecía al ofrendante y parte se hacía a Dios. Pero lo que no lo hace, lo que hace no elegible es lo de la expiación. Porque esta expiación es la expiación que ya Cristo había hecho. Sí. Exacto. ¿Ah? Entonces no. ¿Sí? Entonces, Gracias, ahora, si nosotros vemos esto, entonces Pablo dice, sacrifícate como una ofrenda de paz. Entonces, ¿sí? Es por
la acción de gracias. La consagración. Es por todo lo que Dios ha hecho por mí, es por su misericordia, Sí. Ofrenda es de por paz. su plan de salvación. Y por lo tanto, yo me ofrendo, yo me pongo como sacrificio porque estoy diciendo, estoy manifestando que mi vida es una consagración a Dios, que mi vida cristiana es consagrarme a Dios, que mi vida cristiana es una devoción total a Dios. Y por eso estoy haciendo la ofrenda de sacrificio. Y esto de aquí no se cumple, porque en vez de estos animales, en vez de eso, aquí, este paso de aquí es reemplazado por Jesucristo. Es reemplazado por Jesucristo, porque Él ya pagó por mis pecados, ¿sí? Entonces, por eso este sacrificio es el sacrificio que más proyecta y muestra lo que va a hacer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vislumbra, da ya y muestra lo que va a hacer eso. Y precisamente va a ser así, porque si ustedes se ponen a ver lo que va a decir Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ya ustedes pueden ver más claramente cómo estos sistemas de sacrificios deslumbraban, nos abrían la ventana para ver cómo ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento iba a ser reemplazado esencialmente aquí, en esta ofrenda de los Shalamim, ¿sí? Entonces es eso. Por esa razón queda muy claro, por eso es que Pablo dice: presenten, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. El sistema de sacrificio no se acaba. No sé si estoy equivocado. El sistema de sacrificio continúa, pero es un sistema de sacrificio como ofrenda de paz, en el cual yo me sigo sacrificando, ¿sí? ¿Ya? Porque consagro mi vida a Dios, consagro mi vida a Cristo, ¿sí? Soy devoto de Dios, pero no hago este sacrificio porque Jesús ya lo ha hecho por mí al derramar su sangre en la cruz. ¿Sí? Y de tal manera entonces que ya este sistema de sacrificio nos vislumbra lo que va a ser el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Janet. Y por eso mismo Pablo dice en la frase anterior que nos ruega a nosotros como hermanos que por las misericordias, o sea, por la expiación, por la obra de Cristo que ya ha sido presentada, nosotros presentemos nuestro cuerpo como acción de gracias, traduciéndolo con las palabras del Acción de gracias. como acción de gracias delante Un de sacrificio de acción de gracias. Todavía está Muy bien. ¿Sí? Yo les soy honesto. Esto para mí quedó claro esta semana. y llevo muchos años de cristiano. Y siempre me preguntaba cómo el sistema de sacrificio vislumbra, muestra, me perfila el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo? Siempre tenía como confusión ahí. Esta semana entendí muy bien, claro. Y es que más allá, hermanos, porque ya el compromiso es radical. Si anteriormente yo cometía pecados y quien pagaba por esos pecados era un inocente animal que nada tenía que ver, no, ahora es radical porque yo soy el sacrificio. Yo soy el sacrificio, no el animal. Que la gente se queda peca, y en el año, entonces cuando había la expiación, maten a los animales, qué bueno, y yo sigo. No, es una
es un planteamiento completamente radical, pero que al mismo tiempo que es radical, es la continuación del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y eso todo, si ustedes quieren profundizar más en esto, está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos va a mostrar todo que es el papel de nuestro Señor Jesucristo como Redentor. ¿Sí? Y aquí la oveja, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Nuestro sacerdote, quien intercede por nosotros. Bien, es eso entonces. ¿Sí? Ahora, otra cosa aquí que pues no voy a explicar mucho, pero que ustedes pueden analizar es como Pablo dice, presente su cuerpo. Y es cuerpo, el cuerpo material. ¿Sí? Su cuerpo. ¿Sí? Es exactamente la palabra que uso. Sí. Bien, sigamos entonces ahora. Dice, presenten sus cuerpos. Soy una ofrenda de paz. Y además de ser una ofrenda de paz, un sacrificio de paz, también soy una ofrenda total. Lo que Pablo nos está pidiendo aquí es, no, cuando Dios te dio la salvación, Dios te pide que consagres tu alma. Hay mucha gente que dice que yo le doy el corazón a Cristo, a Dios, y Dios le está diciendo, yo no necesito solamente tu corazón, yo te necesito todo. Y tu fuerza también. Todo tu ser. ¿Sí? Alma, corazón y cuerpo. Y ¿sí? fuerzas. Y Pablo no se limita a hablar de cuerpo, porque en estos tiempos hablar de cuerpo llevaba a sus problemas, esencialmente con el concepto de cuerpo que se manejaba en estos tiempos dentro de la cultura de la civilización griega y romana. Pero esto está muy bien para hoy en día. Por ejemplo, cuando Dios nos está exigiendo a nosotros hoy en día que presentemos nuestros cuerpos, porque ¿para qué son nuestros cuerpos? ¿Será que nuestros cuerpos son para que nosotros lo adoremos? ¿Para que nosotros adoremos los cuerpos? No. ¿O será para que ese cuerpo adore a Dios? Porque son dos planteamientos bien diametralmente opuestos. Y en nuestra sociedad de hoy en día, en esta sociedad, se adora el cuerpo. Eso es lo que se hace, se adora el cuerpo. De muchas maneras. Y adorando ese cuerpo se construyen iglesias que son los gimnasios. Donde la gente va a adorar su cuerpo y adorar el cuerpo de los demás. Sí. Los centros de belleza. Idolatría. Esta palabra gnosticismo. La cirugía que se Las hace en la cirugías, mujer. el pelo, los tratamientos. Y no solamente eso, sino que adoran al cuerpo a través de las cirugías plásticas, de las liposucciones, se invierten millones de dólares en eso. Hermanos, nosotros, una cosa es adorar el cuerpo y otra cosa es cuidar el cuerpo. Hermanos, nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo. Porque Dios nos los ha dado, es un regalo de Dios. Y ese cuerpo tiene salud. Por Dios, porque Dios nos está dando salud a cada minuto, a cada segundo. Ustedes saben. Mañana nos aparece una enfermedad. Pero Dios nos mantiene el cuerpo, la salud, en ese proceso natural de deterioro del cuerpo. Ahí está Dios cuidándonos, manteniéndonos. De tal manera, hermanos, que es eso. ¿Sí? Es cuidar nuestro cuerpo, porque nosotros debemos de dar razón de nuestro cuerpo a Dios, ¿sí? Cuidarlo. Pero una cosa es cuidarlo y otra cosa es adorarlo. Voy a referirme aquí a John Stott, que cuando hablaba acerca de esto, él decía que precisamente, o él hacía una comparación entre cómo usar el cuerpo
para lo malo o para el cuerpo natural y cómo usarlo como sacrificio. Él decía, el hombre usa el cuerpo, ahora su cuerpo, mantiene su cuerpo, se guía por su cuerpo cuando deja que su cuerpo lo domine con toda la naturaleza pecaminosa del cuerpo. Y él cita concretamente a Romanos 3:13 que dice: sepulcro abierto es la garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que Pablo dice en capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Cuando él hace la lista de todos los problemas de la pecaminosidad humana y habla sobre eso. Pero ese es un cuerpo dominado por el pecado. Pero cuando ese cuerpo es un cuerpo dado como sacrificio, entonces cambia. Hemos de ofrecer las diferentes partes, dice John Stott, hemos de ofrecer las diferentes partes de nuestro cuerpo como sacrificio a Dios. Entonces, nuestros pies caminarán por sus sendas. Nuestros labios hablarán la verdad y difundirán el Evangelio. Nuestras voces alentarán. Nuestras voces dan esperanza a la gente. Nuestras voces darán ánimo. Nuestros labios bendecirán. Nuestros labios no maldecirán. De nuestra boca no saldrá una maldición, ni nada. Nuestras manos levantarán a los caídos. Nuestros brazos abrazarán a los que están solos. Nuestros brazos abrazarán a aquellos que nadie ama. Abrazarán a aquellos a que nadie tiene cuidado. Nuestros oídos escucharán los gritos de los afligidos y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. Es un cambio radical. Es un cambio radical que nosotros como cristianos comenzamos a mostrar en nuestras vidas diarias, cotidianas. Bien, luego dice el versículo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Un sacrificio vivo, es decir, nosotros como vida diaria hacemos ese sacrificio. Entonces, no es más que negándome a mí mismo. Eso es. Yo me niego a mí mismo cada día. Cuando yo me niego a mí mismo cada día, cuando yo no soy una persona egoísta, cuando no soy egocentrista, cuando no veo el mundo solo alrededor mío, sino que por el contrario veo mi vida proyectada hacia los demás y proyectada hacia la adoración y la comunión con Dios, entonces estoy negándome a mí mismo. Y eso es exactamente lo que Jesucristo decía. Eso era lo que Jesucristo decía. Acuérdense cuando Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Y en Lucas 9:23, ¿qué le va a decir Jesucristo a sus discípulos? Dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y también dice, y no solamente dice tome su cruz, dice cada día. Y sígame. Porque mi sacrificio es con el propósito de seguir a Cristo, de ser como Cristo.
Eso es. Luego dice entonces, agradable a Dios. ¿Qué es esto de agradable a Dios? Sencillamente, pues, es que yo todo lo que hago, lo hago con un propósito. Con el propósito de agradar a Dios. ¿Sí? Lo que yo hago, no lo hago con el propósito de agradar a la gente. Hermanos, esto es tan liberador. Esto nos hace libres de tantas cosas. Esto nos hace libres de la presión que nosotros sentimos en lo que dicen los demás acerca de nosotros. Que es una carga tan pesada para muchísimas millones de personas que viven todo el tiempo girando su vida en torno a lo que dicen los demás. Pero ahora nosotros no estamos actuando para satisfacer las críticas del uno o las críticas del otro. Nosotros actuamos con el único propósito de agradar a Dios, porque sabemos que Dios nos ama. Es como nuestro Padre. Y así como un hijo, es lo mismo, así como un hijo actúa para agradar a su padre, para agradar a su madre, porque sabe que su madre, su padre, lo ama. Y él necesita agradar. Y por eso él hace cosas o ella hace cosas. Pero si se equivoca, esa persona sabe que eso no va a ocasionar de que su padre o su madre lo dejen de amar o la dejen de amar, porque su padre y su madre lo siguen amando, aunque ese hijo, esa hija cometa errores. ¿Sí? Porque ustedes saben, los hijos, como dice la escritura, los hijos son para siempre. Para siempre. Y si el hijo es un problema, va a ser un problema para siempre. ¿Sí? Es eso. Bien. Número 3. ¿Qué es el culto racional de ustedes? Aquí la palabra racional, más que racional, es la palabra lógica, ¿sí? O sea, que es el culto lógico de ustedes, que es el culto lógico de ustedes. De tal manera que si nosotros leemos nuevamente, Pablo dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Que es el culto racional de ustedes. ¿Sí? Hermanos, hagan esto y aquello. Hagan esto, hermanos, porque eso es lo que representa y significa la respuesta a lo que Dios ha hecho. La palabra correcta o correcta no, la palabra más exacta es el culto lógico, la adoración lógica. Es decir, en otras palabras, después de que Pablo dice: hagan esto, hagan aquello, miren la misericordia de Dios, miren lo que Dios ha hecho, ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál es la respuesta lógica? La respuesta lógica de nosotros es la de llevar una vida consagrada a Dios, una vida de devoción a Dios. Esa es la respuesta lógica. Ese es el culto lógico, un culto a Dios diario. El culto a Dios de nosotros en la iglesia es muy importante, hermanos. Pero el culto a Dios no se termina a la 1 de la tarde. El culto a Dios sigue. Y hay un culto a Dios que nosotros hacemos
en unión con nuestra familia, con nuestros hermanos y hermanas, pero está el culto que yo hago a Dios, ¿sí?, como consecuencia de eso. Es una respuesta entonces racional. Culto lógico es la respuesta lógica. Una vez que se adquiere un entendimiento racional de la misericordia de Dios, una vez que yo entiendo completamente lo que Dios ha hecho por mí, una vez que yo entiendo el plan de salvación, entonces, ¿cuál es mi respuesta? Es la de llevar una vida consagrada y de devota a Dios. Una respuesta diferente a esa no es lógica, es ilógica. Alguien que entienda y el Espíritu Santo le haya mostrado todo esto y sin embargo diga, no, eso es muy fácil, o como muchos dicen, eso es como raro, ¿no? Como muy elemental, y bueno, y otras cosas horribles que se dicen. Sin embargo, eso es ilógico para Pablo. Es irracional, ¿sí? Es completamente irracional. Y aquí voy a traerles una palabra de un pastor que se llama Ligon Duncan, uno de los pastores que yo más admiro. Él está vivo, él es uno de los grandes pastores de la iglesia presbiteriana de nosotros. Yo lo conocí y estuve recibiendo sus enseñanzas como por 3 años allá en Mississippi, donde viví. Él dice lo siguiente: la salvación es el regalo gratuito que te cuesta todo. Con razón. Wow. La salvación es el regalo gratuito. Sí. Somos salvos por la misericordia de Dios. Somos salvos porque no lo merecemos. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Somos salvos por fe. Somos salvos por Cristo porque creemos en Cristo. Y no lo merecemos. Pero cuando ese regalo de Dios, que es gratuito, que por eso se llama regalo gratuito, inmerecido, cuando nosotros lo recibimos, entonces Dios nos exige y lo que nos cuesta en nuestra vida es lo que te cuesta, que te cuesta todo. Mucha gente, alguien decía una vez, me decía, pero que ustedes los reformados ya están, ya se salvaron y bueno, qué rico, ¿no? Ya se salvaron, y no más, no es así. Cuando Dios me salva, ahora viene lo complicado. Ahora viene lo complicado, que es entregar mi vida todo a Dios. ¿Lo hacemos? Es difícil. Seguimos cometiendo errores. Muchas veces somos infieles a Dios, quien es fiel toda su vida, todo el tiempo. Somos infieles. Pero Dios es nuestro Padre y Él no deja de amarnos por eso. Él nos continúa amando y espera que nosotros sigamos en ese proceso entonces, qué importante que el regalo gratuito. Fernando, ¿cómo se llama el pastor? Dime. ¿Ese pastor cómo se llama? Se llama Ligon Duncan. Ligon Duncan. Él está vivo. Él todavía está. Últimamente, hace como un mes, participó en unas conferencias que ustedes las pueden ver por YouTube. ¿Sí? Unas conferencias acerca de uno de las profesiones de fe que nosotros usamos, que es la profesión de fe del credo de Nicea. ¿Sí? Esto solo hizo hace como 2 meses. Es un pastor de la iglesia. Él es el pastor de la primera iglesia presbiteriana en Jackson, Mississippi, que es una
iglesia tremenda iglesia. Entonces, eso. Bien, vamos a dejar aquí, estoy un poco cansado ya. Entonces, yo creo que el próximo domingo vemos lo que es 4, 5 y 6. Y quiero también que veamos algunas otras cosas que puedo yo incluir aquí acerca de lo que es. Gracias, pastor. Cuando Pablo habla acerca de que se transformen, ¿sí? Transformen sus mentes, renueven sus mentes. Quiero que hablemos ya un poquito más despacio acerca de esto, porque él dice en el versículo 2, si no se adapten a este mundo, sino transfórmense. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llevar esta vida cristiana? Para llevar una vida cristiana devota a Dios tenemos que hacer otra cosa. Primero, no adaptarnos a este mundo. Pensar completamente distinto, llevar una vida distinta a lo que el mundo cree, a lo que el mundo explica. Y no solamente eso, sino renovarme. Y la renovación solamente es posible a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias. Amantísimo Señor, amantísimo Dios eterno, lleno de gracia, lleno de misericordia para con nosotros. En esta mañana queremos, Señor, con nuestro corazón darte gracias, ofrecerte, Señor, nuestras alabanzas. Primero, Señor, te pido y te doy gracias por todos mis hermanos y todas mis hermanas aquí presentes, Señor. Gracias por ellos, por ellas. Gracias, Señor, por la misericordia que tú has mostrado por cada uno de los aquí presentes, Señor. Porque tú, Padre Santo, has llamado a cada uno de nosotros con nuestro propio nombre, Señor bendito. Y aunque no lo merecíamos, Señor, tú has cambiado nuestros corazones, Señor. Y has hecho el milagro de transformarnos. Padre Santo, gracias por lo maravilloso que eres. Gracias por lo poderoso que eres y gracias por el temor que tenemos hacia ti, Señor bendito, que hace que llevemos también, Señor, una vida de adoración y una vida de consagración hacia ti. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.